En el diario vivir se enfrentan situaciones difíciles, pero como dice Pablo el apóstol en esta carta, Dios es el que capacita. Por la enseñanza que se encuentra en la Biblia y porque permite muchas oportunidades para poner en práctica lo aprendido. Qué alegría saber que ustedes están en la capacitación. Les aseguro que será para bien de nuestro desempeño de cada día. Hablemos con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, como siempre, porque es lo que podemos hacer, darte gracias, puesto que ya está todo. Tenemos un nuevo día, tenemos una nueva misericordia, tenemos gente preciosa que nos acompaña, que nos ayuda, que nos impulsa, tenemos compañeros, a veces algunos enemigos por ahí, pero que también nos permiten ejercitar lo que tú nos has enseñado. Así que te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos. Bendito seas. Amén. En este momento disfrutamos segunda de Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios, de los capítulos 3 al versículo 15 del capítulo 5. Iniciamos de una vez en el versículo 1 del capítulo 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes? Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo dice que, de cierta manera, él no necesita cartas de recomendación. Si se necesitara presentar una carta de recomendación, presentaría a los corintios que habían aceptado el mensaje de salvación por gracia, lo que ahora los hacía que fueran reconocidos como hijos de Dios. Pues nada menos que Jesucristo había escrito en cada corazón su mensaje por medio de Pablo, con la participación del Espíritu Santo en el corazón de cada cristiano. Por cierto, esto nos hace pensar que y yo somos cartas abiertas, pues somos como carteles que anuncian que Jesucristo es el mejor. Jesucristo en nuestras vidas provocó una transformación difícil de ocultar. Dice en los versículos 4 al 6 del capítulo 3. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Pablo confiaba en la suficiencia que proporciona el Espíritu de Dios, quien llena de poder y de vida abundante en el contexto de un nuevo pacto, no en la autosuficiencia humana. Dice el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La palabra clave en este versículo es competencias, que también puede traducirse como suficientes. En otras palabras, la suficiencia, la capacidad, la habilidad para compartir la salvación por gracia, la recibió Pablo y el equipo apostólico directamente de Dios. El versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿El cual? ¿O quién? Se refiere a Dios. Nos hizo, Él nos formó, ministros, servidores competentes, capacitados, habilitados de un nuevo. No nuevo en tiempo, sino nuevo en forma o calidad, de diferente naturaleza de aquello con lo que se contrasta como viejo. En este caso, pacto, nuevo pacto. Si revisamos con cuidado, el viejo o antiguo pacto provoca la muerte espiritual, porque la ley pone las limitaciones al descubierto sin dar los medios para superar estas limitaciones.
Aquí se advierte del peligro de que la palabra de Dios sea ministrada literalmente y no como palabra que vivifica. Quien use la palabra para vivificar a los demás siempre hablará verdad. Se pondrá la verdad en primer lugar. En todo tiempo se mezclará con amor. La verdad y el amor, aplicados en el estudio de la palabra, seguramente traerá resultados como señales y prodigios, tal como sucedió con la enseñanza de Jesucristo, de Pedro, de Juan, de Pablo. Dice 2 Corintios 3, del 7 al 11. En esta sección se contrastan los dos pactos. Ahora bien, un pacto es un acuerdo que hacen dos personas. En el sentido bíblico, que es el que nos ocupa, es Dios el que indica el acuerdo. Se acerca a la humanidad para ofrecerle una relación bajo ciertas condiciones que la humanidad no puede ni iniciar ni alterar, sino solamente aceptar o rechazar. Dice el versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudimos fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. En el antiguo pacto, cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía y nadie podía mirarle, pero fue pasajero. No se mantuvo, ni se podía mantener. Dice el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio del Espíritu aquí y ahora produce perdón en lugar de condenación, vida en lugar de muerte. Por eso dice que es con gloria el ministerio del Espíritu. Dice el versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El antiguo pacto fue una parte importante de la revelación de Dios al hombre. Ese pacto fue bueno. Para el nuevo pacto, la revelación aumentó. Dios mismo tomó forma humana en Jesús. Tomó forma humana para que los hombres pudieran conocer a Dios, quien vino para que se diera inicio a un nuevo y glorioso pacto o acuerdo, pues es a través de Jesucristo, por su sacrificio, muerte y resurrección, que el ser humano es justificado. Dice el versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Según el tiempo de Dios, el tiempo kairos, la revelación de Dios hacia el ser humano ha ido en aumento. En la carta a los Hebreos se lee, Dios ha hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. En dice Pablo el apóstol, Cristo en nosotros en la esperanza de gloria. El versículo 11 dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El sacrificio y resurrección de Jesucristo es mucho más glorioso que el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Veamos de los versículos 4 al 6, el capítulo 3, del versículo 12 hasta el versículo 6 del capítulo 4. Ahí está un solo pensamiento. Dice, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Cuando tenemos esta verdad entre nosotros, también está la confianza de expresar lo que nos revela el Espíritu Santo, pues el ministerio o servicio del nuevo pacto se lleva a cabo en el poder del Espíritu, quien les da a las personas una posición correcta ante Dios y permanece porque no será reemplazado por otro. Dice el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó,
porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. En el libro del Éxodo está el registro de ese velo. Leamos Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvió a Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Pablo el apóstol dice que este es un intento de ocultar a los israelitas el carácter transitorio de la gloria que acompañaba al antiguo pacto. En el versículo 15 del capítulo 3 de Segunda de Corintios dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Los judíos se reunían en las sinagogas para estudiar la ley de Moisés, y desde ese tiempo el velo está en sus mentes, pues no podían entender que el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo pacto. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Los hombres, no solo los judíos, los hombres de todos los pueblos, de todas las edades, de todas las creencias, cuando se convierten a Jesucristo, se deshacen de ese velo. Ya no tienen nada que estorbe para que puedan contemplar la gloria de Dios. Dice el versículo 17 del capítulo 3, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La Biblia en lenguaje sencillo dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Dice el versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tomemos otra vez la Biblia en lenguaje sencillo. Dice, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Los que hemos creído en Jesucristo, sin el velo que pudo haber estado en nuestras mentes, somos semejantes a Cristo, porque entramos a un proceso de transformación en el que avanzamos en la medida que entendemos y usamos la nueva relación entre Dios y cada uno de nosotros. Cuando aprendemos de la vida de Cristo, al revisar los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, llegamos a entender cómo es Dios y lo que le agrada, también lo que le desagrada. Ayudados por el Espíritu Santo, comprobamos poco a poco, mientras más seguimos a Cristo, más nos asemejaremos a Él. Dice el versículo 1 del capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Todo lo que se dijo en el capítulo 3 se une al siguiente capítulo con la expresión por lo cual, o sea, la gloria del nuevo pacto proporciona el fundamento o la base para permanecer sin desmayar en el servicio a Dios, evangelizando al mundo. Dice el versículo 2, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Han entendido la gloria que significa el nuevo pacto?
Por ello decidieron dejar de lado lo que pudiera causar vergüenza. Tampoco modifican a su conveniencia la palabra de Dios, al contrario, presentan la verdad claramente, apelando a la conciencia de cada ser humano. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Originalmente el evangelio está a disposición y revelado a todos, pero algunos, ejerciendo su libre albedrío, deciden no creer. Por otro lado, Satanás, que es el Dios de este siglo, tiene como objetivo engañar y fácilmente lo consigue entre los que no creen en Jesucristo. Dice el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. La buena noticia, la prédica del Evangelio, trata de la gloria de Cristo, de la biografía de Pablo el apóstol. Por eso dice, no nos predicamos a nosotros mismos, pues entiende que ellos son servidores, siervos de los corintios, porque de esa manera Dios muestra su amor a sus siervos, los que enseñan, y amor a sus hijos, los corintios. Sus siervos también son sus hijos. Dice el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Cuando Pablo, como perseguidor de los del camino, iba a Damasco para apresar a los cristianos, de repente vio una gran luz que lo dejó ciego. Así que cuando dice que tuvo el privilegio de haber visto la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, expone su verdad. Dice verdad. De ahí que la conclusión sea que solo pueda predicar a otros el Cristo que cada uno ha conocido. No podemos predicar a Cristo si no lo conocemos. Probablemente estemos predicando otro Cristo, Dios nos libre, ¿verdad? Que siempre estemos basados en la palabra para enseñar el Cristo de la Biblia. Dice 2 de Corintios 4, del 7 al 2. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Los vasos de barro son económicos y fácilmente se rompen. Con esta expresión, el apóstol hace hincapié que todo el poder que se libera al predicar el Evangelio es de Dios y no de los hombres que prediquen. Dice el versículo 8. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, atacados por todas partes, pero no nos sentimos acorralados. En vez de desesperarse, los cristianos disfrutan la comunión con Dios por medio de la comunión con el Hijo y el Espíritu Santo. El versículo 9 dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. En tiempo de la persecución sucedió un fenómeno social asombroso. Los que habían sido sentenciados a morir por Cristo, los primeros mártires, gozaban de la presencia de Cristo. Muchos, cuando eran soltadas las fieras, cantaban a Dios. Los primeros mártires decían, si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor se ocupará de mí. Hoy seguimos aprendiendo que muchas veces tenemos que aceptar lo que no podemos comprender humanamente y vivir situaciones muy parecidas a las de Jesús en el Getsemaní, cuando sudaba gotas de sangre. Pero es en esos momentos cuando Cristo está con nosotros para fortalecernos y ayudarnos de todo a todo. Dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo revela su gran secreto. Para conseguir que la vida de Jesús resucitado se manifieste en él, había comprendido que Cristo resucitado no tenía ninguna limitación. Dios el Padre le ha entregado todo el poder, la autoridad y la gloria, solo que para eso Jesús tuvo que sufrir, padecer, morir. Y esta es la revelación para nuestro espíritu ahora. Si tú y yo queremos disfrutar la vida de Cristo resucitado, debemos estar dispuestos a que nuestra carne muera al pecado. Diga no a Satanás. Aceptar estar crucificado con Cristo y permitir que Cristo vive en nosotros. Esto es asumir los riesgos. Dice el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Esta redacción no es un discurso bonito o un testimonio copiado. Es lo que Pablo y el equipo evangelístico estaban viviendo en ese preciso momento. Su encuentro con Jesucristo, camino a Damasco, le impregnó a su espíritu la resurrección y pudo comprobar el poder de Dios que resucita de los muertos. Esto explica por qué parece que no le importa su seguridad personal. Él creía que aunque muriera, Dios tiene poder y podía hacer que eso no fuera su final, sino que le levantaría como levantó a Jesús. Sabía bien que dependía de un poder, de suficiente poder para todas las necesidades de la vida y más fuerte que la muerte. Dice el versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. La convicción de Pablo era que el resultado de todos los sufrimientos padecidos darían frutos abundantes, como que otros llegaran a participar de la luz y del amor de Dios. Vamos con los versículos 13 al 15. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Observemos con atención. Cuando una persona tiene la convicción de que todo lo que sucede está dentro del plan de Dios, es capaz de obedecer y hasta cierto punto sufrir si es necesario para conseguir la meta. Que Cristo resucitado sea dado a conocer. Esa es la meta. Que Cristo resucitado sea dado a conocer para que al final pueda participar de la resurrección y en consecuencia de la vida eterna. Dice el versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Desde los tiempos del profeta Isaías, 700, 800 años antes de Cristo, en Isaías 35, 10 dice, y los redimidos de Jehová volverán a Jerusalén, o Sión, con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. El pueblo de Israel estaba pasando por situaciones difíciles en ese momento, pero Dios les promete un cambio total, porque Dios no solo señala el camino a seguir, sino que siempre está con nosotros. Y ahora, con Cristo resucitado y el poder del Espíritu Santo, está en nosotros, porque somos el templo, el lugar de adoración, y está por nosotros. Promete defendernos en todo momento. Dicen, ahora vamos a revisar del capítulo 4, versículo 16, al capítulo 5, versículo 5.
Todo ese es un pensamiento completo. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El apóstol Pablo siempre tiene puestos los pies en la tierra. Con eso queremos decir que no ignora la realidad de su cuerpo. Físicamente hablando, la vida es un lento pero inevitable camino hacia la muerte física. Porque hay muerte espiritual y muerte física. Para los que han recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor, la muerte espiritual ya no puede hacer nada en ellos. Pero la muerte física es algo natural y necesario para disfrutar la vida en Cristo por la eternidad. Ahora bien, desde el punto de vista espiritual, el pensamiento es diferente, pues a lo largo de toda la vida debe seguir creciendo y fortaleciéndose el alma, y es nuestra decisión, fijémonos, es nuestra decisión decirnos a nosotros mismos, como decía el salmista, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Estos ejercicios de fe nos capacitan para disfrutar de la presencia de Dios aquí en la tierra y nos preparan para el momento de llegar al trono de Dios. Así que, desde este punto de vista, los años nos acercan no a la muerte, sino a Dios. Dice el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En nuestras palabras, lo que suframos aquí en la tierra será insignificante si lo comparamos con la gloria que disfrutaremos en el cielo, porque Dios no puede quedar endeudado con nadie. Ahora bien, algo que no debemos olvidar es que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, siempre habló de su muerte y de su resurrección. También prometió que a donde Él está, estarán los suyos. Ese es un compromiso que hizo a favor de sus seguidores. O sea, a favor tuyo y mío, si somos sus seguidores. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta es la recomendación del apóstol Pablo, pero cada uno tomará la decisión que mejor le parezca, ya que hay dos formas de considerar la vida. Una como un viaje que nos aleja de Dios, otra como la veía Moisés. Él caminaba como viendo al invisible. Así dice en Hebreos 11:27. Esto último es un ejercicio de fe, pues la fe demuestra lo que no se ve físicamente hablando, según Hebreos 11:1. Versículo 1 del capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Para ubicarnos en la fragilidad real del cuerpo humano, el apóstol lo compara con una casa de campaña, que se arma, se utiliza un tiempo, se desarma, se traslada a otro lugar, en donde nuevamente se vuelve a armar y así sucesivamente. Por ese uso fácilmente se gasta, se desgasta y ya no sirve. En su exposición previene que si el cuerpo se gastara, se deshiciere, hay una solución anticipada. Ya tenemos de Dios, o sea, Dios ya preparó un edificio. No es una casa de campaña, es un edificio, es una mejor construcción, tiene mejor diseño, es permanente en la misma presencia eterna de Dios. Dice el versículo 2.
Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Cuando pensamos en la verdad del cielo, de la eternidad con Dios, de un cuerpo resucitado, queremos que de inmediato nos lleve Dios con él. Pero la verdad es que aquí y ahora Dios vino a la tierra. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, o con nosotros Dios, como lo quieras expresar. Y cumplió su promesa de que enviaría al Espíritu Santo para que esté con nosotros, en nosotros y por nosotros, para siempre. Así ya disfrutamos un adelanto de la vida eterna. O sea, tenemos doble ciudadanía, una terrenal, yo soy mexicana, alguno es colombiano, otro es francés, alguno es argentino, esa es la ciudadanía terrenal, y otra espiritual. Ese es igual para todos. Tenemos una casa eterna en los cielos, así que ya vivimos la gloria de Dios aquí en la tierra. ¿Qué te parece? Ya vivimos la gloria de Dios aquí en la tierra. Mira el versículo 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. El apóstol Pablo hace una aclaración muy pertinente, pues para él el cuerpo humano es como la ropa, el vestido de una persona. Le da presentación a la persona, la hace visible al ojo humano. Para Dios el cuerpo humano es parte material y el alma con el espíritu son la parte inmaterial, invisible. Entonces necesitamos el cuerpo resucitado en su caso, el alma y el espíritu, para cuando vengamos ante el trono de Dios. Por eso su expresión, seremos hallados revestidos. O sea, por eso Pablo lo dice así, seremos hallados revestidos con el nuevo cuerpo. ¿Cuál es ese nuevo cuerpo? El cuerpo resucitado y no desnudo. Dice el versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados para que lo mortal sea absorbido por la vida. Alguien se preguntará, ¿por qué necesitamos ser revestidos? Porque habrá un momento que todos los hijos de Dios tengamos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Y es entonces cuando la vida cobra importancia, seriedad y emoción. Porque ciertamente será muy emocionante ese momento cuando lo mortal sea absorbido por la vida, por la inmortalidad. Y el versículo 5, mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Aquí en la tierra apenas tenemos una probadita de esa realidad futura. Cuando experimentamos el nuevo nacimiento en Cristo, sentimos el toque vivificador del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Imaginamos que Dios, por medio de su Espíritu, nos entregó como depósito, como las arras, cuando celebramos algún enlace matrimonial, que la pareja se entrega las arras como depósito, como garantía. Nos da el Señor como garantía su Espíritu Santo que nos selló cuando creímos. Nos bautizó y nos llena cada día, día a día, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Eso lo explica Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y el versículo 14. Segunda de Corintios 5, 6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor.
Sí, porque nosotros estamos rodeados de materialidad. El mundo físico es lo que percibimos, así que entendemos su presencia espiritual como la disfrutaremos en el futuro. Dice el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Esta es una de las verdades que debemos creer primero para poder disfrutar después. Eso es muy importante. Dice el versículo 8, pero confiamos, si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Para los que creemos en Cristo, la muerte solo es la entrada para disfrutar una vida eterna con Dios. Desde que Dios diseñó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que nuestras vidas continuarán. Y el versículo 9, por tanto, serle agradables. Y estamos en la tierra, Dios nos ve, nos protege, nos provee. Si nuestro cuerpo fallece físicamente, entraremos en la eternidad definitivamente. Esto es siempre, Dios nos ve. Por eso el apóstol dice que de una o de otra manera debemos serle agradables por la forma en que hayamos. Se confirman estas palabras. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros será juzgado por Cristo. Estaremos ante el supremo tribunal, el tribunal de Cristo. Dice 2 de Corintios 5, 11 al 15. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Espero que también lo sea a vuestras conciencias. El equipo evangelístico tenía como estilo de vida conocer a cada momento que a Dios se le debe respeto, admiración, temor reverente, que se manifiesta con un saludable miedo a desagradarle. El temor que evita alejarse de su presencia y que produce disposición y actitud apropiadas por medio del Espíritu, convirtiéndose en confianza en Dios. Es por eso que continuamos haciendo lo posible por persuadir a las personas, pero Dios ya nos conoce totalmente. Ahora esperamos que también ustedes nos lleguen a conocer de esa forma. Dice el versículo 12, no nos recomendamos, pues, otra vez a ustedes, sino les damos ocasión de gloriarse por nosotros, para que tengan que responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pablo, el apóstol, está tratando de convencer a sus a los creyentes nuevos con sinceridad. No tiene la menor duda de que a los ojos de Dios tiene las manos limpias y el corazón puro, pero sus enemigos han hecho todo lo posible para desacreditarle. Y ahora quiere que sus hermanos de Corinto sepan que es sincero con ellos. Dice el versículo 13, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para ustedes. Si nos hemos comportado como si estuviéramos locos, ha sido por causa de la obra de Dios, y si como personas sensatas, ha sido por amor de ustedes. Dice el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dios es amor, así que estamos inmersos en Él. Esto es, Jesús en su amor los controla, y entonces todos hemos muerto en Él. Dice el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando Jesús murió en la cruz, pagó la deuda de la humanidad, siendo el dueño legítimo de su creación. La compró, la redimió a un alto precio, buscando que se cumplan sus propósitos. Uno muy importante es que los que entienden esa verdad decidan vivir para el que murió y resucitó por ellos. Recordemos que la expresión para indica propósito, o sea, el propósito de Dios al morir en la cruz Jesucristo y resucitar de entre los muertos, el propósito es que como dueño legítimo pueda disfrutar la entrega voluntaria de los humanos a su Creador, Salvador,
dueño y rey de toda la creación. La pregunta que debemos contestar es, ¿para qué vivo yo? Estoy ahorita vivo físicamente. ¿Para qué vivo? Porque Dios tiene un propósito para mí. Me formó con un propósito. Ya lo tengo claro. A veces uno dice, yo no sé ni para qué vivo. Pues hoy tienes una oportunidad de revisar tus propósitos y saber que Dios te dio vida para que conocieras a su Hijo y para que tú puedas estar con Dios para siempre. ¿Tienes algo que decirle a Dios en este momento? Vamos a hablar. El nuevo pacto, Señor, ofrece perdón, ofrece una vida nueva, ofrece una relación y ese es tu ofrecimiento. Yo solo tengo que decidir si lo acepto o si lo rechazo para entrar en pacto contigo. Gracias por la participación de tu Espíritu en nosotros, por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Gracias porque nos ayudas y nos transformas para que cada día nos parezcamos más a Jesús, tu Hijo. Al estar seguros de nuestra posición en Cristo, estaremos dispuestos, como el equipo apostólico, a experimentar, si es necesario, tribulación, persecución, pobreza, desamparo, pero con la seguridad de que tú estás en cada uno de los que somos tus hijos, pues tu amor nos fortalece. Ayúdanos a vivir así, como viendo al invisible. Ayúdanos. Amén. Bueno, la próxima semana, si vivimos, estaremos aquí. Les recordamos que nos encuentran en Facebook, en la página Disfruta la Palabra, en YouTube con el nombre de Rosabel Hernández Ojeda y en Ventana Virtual Radio Cristiana con otros compañeros y con la bendición de la radio también a su disposición. Y para ustedes es bendición. Por favor, compartan. Otros más necesitan conocer estas verdades.